Buenos días con todos, estimados estudiantes. Continuemos con nuestro análisis de la gestión del talento en el sector público, que como recordarán es la columna vertebral de nuestra unidad 3. En nuestra clase anterior estuvimos analizando los cimientos de la carrera pública. Recuerdan, vimos cómo la LOCEP, nuestra Ley Orgánica del Servicio Público aquí en Ecuador, y su reglamento intentan establecer un sistema de carrera administrativa. El objetivo, decíamos, es la profesionalización. Dejar atrás la idea del puesto de turno y avanzar hacia el servidor de carrera. También tocamos brevemente esos modelos de carrera en organizaciones muy jerárquicas como nuestra Policía Nacional. Vimos que son estructuras piramidales, muy lineales, donde el ascenso es la progresión natural y esperada, regulada por la jerarquía, la disciplina y, por supuesto, la antigüedad y el mérito. Hoy vamos a dar un paso más. Ya no solo veremos el mapa de la carrera, sino cómo nos movemos en ese mapa, cómo funciona realmente esa promoción o ese ascenso en el día a día, y luego abordaremos un concepto estratégico que, les aseguro, es vital para la supervivencia de cualquier organización: la planificación de la sucesión. Empecemos por lo tangible, el proceso de ascenso. Imaginemos que ustedes son analistas en una unidad de administración de talento humano, una UATH, en cualquier ministerio aquí en Quito. No es que un día un servidor cumple 5 años y automáticamente asciende. El proceso es mucho más metódico. Inicia con una verificación por parte de la UATH. ¿Qué verificamos? Que los candidatos de una promoción específica cumplan todos los requisitos. ¿Y cuáles suelen ser? Primero, el tiempo de permanencia en el grado. No se puede saltar escalones sin haber caminado los anteriores. Segundo, una evaluación del desempeño satisfactoria. Esto es clave. No solo es estar, es hacerlo bien. Y tercero, la aprobación de cursos de formación y capacitación. Pensemos en esto con un ejemplo de la vida cotidiana. Es muy similar a querer pasar de año en el colegio o la universidad. No basta con querer ir al siguiente nivel. Necesitas primero haber asistido el tiempo requerido, tiempo de permanencia. Segundo, necesitas haber aprobado las materias del ciclo actual, la evaluación del desempeño. Y tercero, a menudo necesitas aprobar exámenes finales o cursos específicos, los cursos de ascenso. En el sector público, estos cursos de ascenso son obligatorios, no son un plus, son un requisito indispensable para demostrar que se tienen las competencias para el siguiente nivel jerárquico. Una vez que la UATH verifica que este grupo de servidores cumple con el tiempo, tiene buenas evaluaciones y ha pasado los cursos, el proceso no termina. Aquí es donde entra la parte más formal. Dependiendo de la institución, un consejo de generales, en el caso policial o militar, o una comisión de ascensos, califica a estos postulantes. Analizan los expedientes, el mérito, la antigüedad, y finalmente emiten la lista de los idóneos. Y solo entonces, respetando ese orden de mérito y, claro, la existencia de una vacante presupuestaria, porque no podemos ascender a alguien si no hay el puesto financiado, se expiden los decretos o acuerdos de ascenso. Como ven, es un flujo administrativo robusto que busca garantizar objetividad. Pero ¿qué pasa si no estamos hablando de un ascenso normal en la pirámide, sino de un puesto crítico? ¿Qué pasa si mañana el director financiero del IES o el gerente de operaciones de Petroecuador o el jefe de ciberseguridad del Ministerio de Defensa renuncia? La institución no puede parar mientras buscamos un reemplazo. Aquí es donde entra un concepto que a veces se confunde con el plan de carrera, pero es fundamentalmente diferente: la planificación de la sucesión. Y quiero que esta diferencia quede muy clara. El plan de carrera, como el que vimos en la LOCEP o en la policía, se aplica a todo el personal. Es el camino general, la ruta que todos pueden seguir. La planificación de la sucesión, en cambio, es un proceso selectivo y estratégico. Su objetivo no es ascender a todos, sino identificar esos puestos críticos. ¿Y qué es un puesto crítico? Aquel cuya vacancia repentina, inesperada, pondría en riesgo la operatividad o la estrategia de la institución. Pensemos en un ejemplo privado aquí en Ecuador.
Imaginen al gerente de una gran empresa exportadora de banano en Machala. Si esa persona, que tiene todos los contactos con las navieras y los mercados internacionales, se va de un día para otro, la empresa puede perder millones. Ese es un puesto crítico. Lo mismo pasa en lo público. Una vez identificamos esos puestos, el proceso de sucesión no espera a que queden vacantes. Lo que hace es desarrollar proactivamente a un grupo de candidatos internos, lo que llamamos un pool de talento. Se mapean las competencias que requiere ese puesto crítico, se evalúa el potencial de los candidatos internos, quién tiene la madera para llegar ahí, y se crean planes de desarrollo individualizados para cerrar sus brechas. Es decir, si a nuestro mejor candidato le falta experiencia en gestión financiera, lo rotamos por esa área. Si le falta liderazgo, lo enviamos a programas de coaching. Es literalmente preparar a los reemplazos antes de que los necesitemos. Es la diferencia entre reaccionar a una crisis y gestionarla estratégicamente. Entonces, como pueden ver, hoy hemos analizado dos tipos de movimiento dentro de la organización. Por un lado, el proceso de promoción y ascenso, que es la progresión regular, metódica, basada en requisitos objetivos como el tiempo, la evaluación y la capacitación, fundamental para mantener la motivación del servidor público. Y por otro lado, la planificación de la sucesión, que es la herramienta estratégica para asegurar la continuidad del liderazgo y la retención del conocimiento clave en los puestos que realmente importan para la supervivencia de la entidad. Ambos procesos son vitales. El ascenso motiva al personal que ve un futuro y la sucesión da estabilidad y resiliencia a la institución. Pero para que todo esto funcione, para que el ascenso sea justo y la sucesión sea efectiva, no podemos tener subsistemas aislados. Necesitamos una arquitectura institucional robusta que integre todo. Es literalmente preparar a los reemplazos antes de que los necesitemos. Es la diferencia entre reaccionar a una crisis y gestionarla estratégicamente. Y quiero ser muy enfático en esta diferencia. Pensemos en una práctica tan común en nuestro sector público ecuatoriano, el encargo. Cuando ese director financiero del ISS o ese gerente de operaciones de Petroecuador renuncia, ¿qué es lo que suele pasar en la realidad? Se encarga el puesto a alguien, ¿verdad? A veces al subdirector, a veces a alguien de confianza política del momento. Ese encargo es puramente reactivo. Es un parche para tapar el hueco mientras se busca una solución. Y esos encargos, que a veces duran meses o incluso años, generan una inestabilidad tremenda. La persona encargada a menudo no tiene la autoridad total para tomar decisiones de fondo, o no conoce el puesto a profundidad, o simplemente sabe que su posición es temporal y no inicia proyectos a largo plazo. La planificación de la sucesión es exactamente lo opuesto, es proactiva, es saber, quizás un año antes de que ese director se vaya a jubilar, quiénes son los 3 posibles candidatos internos para reemplazarlo, es haber evaluado sus brechas de competencias y estar activamente preparándolos, quizás con rotaciones de puesto, mentorías o proyectos especiales. El encargo, estimados estudiantes, genera incertidumbre y apaga incendios. La sucesión genera estabilidad, confianza y continuidad estratégica. Además, piensen en la retención del conocimiento. En una institución como el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, hay ingenieros que llevan 30 años en la institución. Tienen en su cabeza el historial completo de por qué se construyó un puente de cierta manera o por qué una carretera en la Amazonía tiene un trazado específico, lidiando con fallas geológicas que solo ellos recuerdan por la experiencia vivida. Ese conocimiento, créanme, no está en los manuales. Es conocimiento tácito ganado con la experiencia. Si esa persona se jubila mañana y no hubo un plan de sucesión, todo ese conocimiento crítico se va con ella, se pierde. El plan de sucesión implica mentoría, implica sombreo o job shadowing, donde el candidato del pool de talento pasa tiempo trabajando junto al titular, absorbiendo no solo las funciones técnicas, sino el criterio, las historias, los contactos. Es una transferencia de legado, no solo de funciones. Ahora, volvamos un momento al proceso de ascenso general, el de la LOCEP. Hablamos de requisitos objetivos,
tiempo, cursos y una evaluación del desempeño satisfactoria. Aquí es donde, como gestores de talento humano, enfrentamos un reto enorme en la práctica. ¿Qué tan objetivas son realmente esas evaluaciones en nuestras instituciones? ¿Son una herramienta real para medir el mérito o se han convertido, en algunos casos, en un mero trámite administrativo donde a todos se les califica con 95 sobre 100 para evitar problemas o confrontaciones? Aquí es donde la UATH tiene un rol que va más allá de solo verificar papeles. Tiene que luchar por la integridad del sistema, asegurar que la evaluación mida realmente el desempeño y diferencie los niveles de contribución. Porque, ¿qué pasa si tenemos dos candidatos idóneos que cumplen todos los requisitos, pero solo hay una vacante presupuestada? La ley nos dice que miremos el mérito y la antigüedad, pero ¿cómo ponderamos eso? ¿Vale más el mérito reciente demostrado o los años de servicio leal a la institución? Este es el debate diario en la gestión pública ecuatoriana, la lucha constante por implementar una meritocracia pura frente a la realidad de la cultura organizacional, la valoración de la antigüedad y, por supuesto, los espacios presupuestarios limitados. Entonces, como pueden ver, hoy hemos analizado dos tipos de movimiento dentro de la organización. Por un lado, el proceso de promoción y ascenso, que es la progresión regular, metódica, basada en requisitos objetivos como el tiempo, la evaluación y la capacitación, fundamental para mantener la motivación y la moral del servidor público que ve un futuro. Y por otro lado, la planificación de la sucesión, que es la herramienta estratégica, quirúrgica, para asegurar la continuidad del liderazgo y la retención del conocimiento clave en los puestos que realmente importan para la supervivencia de la entidad. Ambos procesos son vitales. El ascenso motiva al personal que ve un futuro y la sucesión da estabilidad y resiliencia a la institución. Pero para que todo esto funcione, para que el ascenso sea justo y la sucesión sea efectiva, no podemos tener subsistemas aislados. ¿Se dan cuenta? No podemos tener un buen plan de sucesión si no tenemos un buen subsistema de evaluación del desempeño para identificar objetivamente ese potencial y un buen subsistema de capacitación para cerrar las brechas de nuestro pool de talento. Todo está interconectado. El ascenso y la sucesión no son islas, son los resultados visibles de una maquinaria que debe funcionar por debajo. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.